sociedad cooperativa las consecuencias de la elección de forma jurídica. Anteriormente vimos que es la empresa y los objetivos empresariales. La empresa es un conjunto de elementos, como los trabajadores, el capital y otros elementos. La personalidad jurídica o el tipo de sociedad que se relacione, que le da más importancia al sector trabajador o sector humano, recursos humanos, serían las personalistas, que son las que explico, no sé quién lo explicó, y son las colectivas y las humanitarias, y las capitalistas son sociedades anónimas. La empresa se puede entender desde 3 puntos de vista: el económico-financiero, que su objetivo es crear riqueza y desarrollarse económicamente; el tecnológico-productivo, que combina los factores de producción para crear servicios; el que vamos a explicar hoy, que es el jurídico-mercantil, que genera las relaciones contractuales con agentes externos e internos, como los accionistas, como todos los elementos de la empresa, para crear el valor. También vimos la clasificación de las empresas: la empresa individual, como empresario individual; la empresa social, la sociedad, que hay 3 tipos: la sociedad civil, la sociedad mercantil, que es aquella que tiene un ánimo de lucro; y las sociedades de interés social, que son las que voy a explicar hoy, las cooperativas. Las sociedades mercantiles se dividen en personalistas, como las colectivas y comunitarias, y capitalistas, que aportan más interés al capital aportado, y son las anónimos, responsabilidad limitada y laborales. También nos explicaron las competencias administrativas del Estado, que tienen las competencias de derecho mercantil, que muchas de ellas han sido cedidas a la Unión Europea, y de las comunidades autónomas, que tienen competencias de entidades de interés social, como las cooperativas y las fundaciones. Los impuestos estos tipos de impuestos recaen sobre las sociedades, sobre las comunidades autónomas, y son el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, y el AJD, que es actos jurídicos documentados. Y las comunidades autónomas deciden el tipo de gravamen, desde un mínimo hasta... ellas tienen el porcentaje que eligen, y eligen las deducciones y bonificaciones y la gestión y liquidación del impuesto. Aquí he puesto un ejemplo del impuesto de transmisión patrimonial. El de Aragón, creo que son todos iguales, pero hay otros casos en los que no. Las comunidades autónomas imponen su porcentaje. Vale, vamos a hablar de las sociedades de interés social, que son aquellas que no tienen un nombre de lucro, sino que se crean para solventar las necesidades comunes de los miembros. Dentro de ellas están las sociedades cooperativas, que son las constituidas por personas que se asocian para resolver sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Tienen una estructura y funcionamiento democrático y dependen de las comunidades autónomas. Se rigen por la Alianza Cooperativa Internacional, o ACI, que no sale en el libro como tal. Fue creada en Londres en 1895, ahora mismo tiene 24 países, y sus principios básicos son la libre adhesión y retiro de las cooperativas, el control democrático, la neutralidad tanto política como religiosa, la devolución de excedentes, las ventas al contado y la educación continua de los trabajadores con la formación profesional. Las características de las cooperativas se tienen que registrar en el registro de cooperativas y tienen que poner un nombre que no puede ser similar. No puede dar la confusión con otro nombre de una cooperativa. No se puede llamar parecido, no se puede. Y poner las siglas SCOP. Y los socios pueden ser de primer grado, que son un mínimo de socios, y cuando son personas físicas o públicas o privadas, y de segundo mayor grado, cuando son capitales variables según los estatutos. Los estatutos se tienen que aprobar en la cooperativa, y cada uno tiene estatutos propios. En los estatutos se indica el capital
que se necesita para la creación, la responsabilidad es limitada por defecto, pero si en los estatutos los socios firman que la responsabilidad es ilimitada, no hay ningún impedimento que haga que no se pueda hacer. En Aragón existen muchos tipos de cooperativas, pero las que predominan son las de primer grado, como las agrarias, las de viviendas, crédito escolares y de trabajo social. Y aquí os he puesto la página, el BOE, donde sale toda. Vale, los órganos de las cooperativas son el comité de recursos, los interventores, el consejo rector y la asamblea general. La asamblea general es el órgano supremo y trata todos los asuntos de la cooperativa. El consejo rector es el gobierno, por así decirlo, de la cooperativa, gestiona todos los asuntos, representa a la cooperativa, es el órgano representativo y tiene que tener mínimo 3 socios. Los interventores se encargan del análisis de las cuentas anuales y tienen que ser entre 1 y 3. Y el comité de recursos se encarga de los trámites de las demandas contra los socios. Vale, en el punto 2, las consecuencias de la elección de forma jurídica. Para tener en cuenta el tipo de personalidad jurídica que nos interesa adoptar, hay que tener en cuenta si queremos una personalidad jurídica o sin personalidad jurídica. Es decir, si queremos que nuestro ser socios de una sociedad, vamos a estar más protegidos que si realmente vamos a ser un único socio y no vamos a estar bajo una sociedad. Entonces hay que tener en cuenta la protección que tiene para nosotros, que implica la responsabilidad. Por ejemplo, si estás en una sociedad, fácilmente sea una responsabilidad ilimitada, y si es individual, pues es ilimitada. Y el trato fiscal que vamos a tener que tributar. Con los tributos, no sé por qué son lo mismo. Los tributos cambian si eres un empresario individual, una persona fiscal o una persona jurídica. El IRPF son los que pagan las personas físicas, un empresario individual, y depende de las comunidades autónomas. Puede ir desde el 0% hasta el 47%, por ejemplo, en Aragón, o hasta el 52%, por ejemplo, en Andalucía. En cambio, el impuesto de sociedades se paga las empresas grandes del 30%, las pymes 25%, las pymes emprendedoras un 15% y las cooperativas un 20%. Bueno, las diferencias entre las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Las sociedades limitadas son mejores para las empresas pequeñas porque tienen